Ejercicios de formulación de compuestos variados. La primera molécula es una cadena carbonada con dobles enlaces. Se elige como cadena principal la que contenga a los dobles enlaces y se les asignan los menores localizadores posibles. Además, en 3, 5 y 6 tiene metilos y en 6 un etilo. Como la cadena principal tiene 9 carbonos, se nombra como 6-etil, 3,5,6 trimetil nona, 1,7-dieno. Los sustituyentes se ponen en orden alfabético, por eso va primero etil que metil. Siguiente molécula. Una cadena con un doble enlace que tendrá preferencia a la hora de numerar. La cadena principal tiene 4 carbonos, con un metilo en 2. Su nombre es 2-metilbut-1-eno. La siguiente molécula es una amina terciaria, es decir, un nitrógeno del que parten 3 cadenas. Elegimos como cadena principal la más larga de 4 carbonos y como sustituyentes los etilos. Se nombra como NN-dietilbutilamina o NN-dietilbutanamina. NN significa que los dos etilos parten del mismo nitrógeno. Siguiente molécula. Una cadena de 4 carbonos con 2 dobles enlaces y un cloro como sustituyente. Se numera para que el cloro tome el localizador 2. Su nombre es 2-clorobuta-1,3-dieno. Un ejemplo más. Una cadena con un doble y triple enlace. Se comienza a numerar por el doble enlace la cadena principal de 5 carbonos. Su nombre será pent-1-en-3-ino. En la siguiente molécula tenemos un ciclo de 6 carbonos, con dobles enlaces conjugados, es decir, un benceno. Además, tiene 2 sustituyentes hidroxilo en posiciones 1 y 4. Su nombre, por tanto, es benceno 1,4-diol. Al final va la partícula ol, debido a que el alcohol es el grupo funcional. Siguiente molécula. Consta de un carbono del que parten 3 metilos y un hidroxilo. Su nombre es trimetilmetanol. Siguiente molécula es una amida con un doble enlace en la cadena principal. Se comienza a numerar por el carbonilo. Al otro lado del nitrógeno tiene un metilo. Su nombre, por tanto, es N-metilpent-3-enamida. Siguiente. Una cadena con un carbonilo a mitad de cadena y un triple enlace. Se numera la cadena de forma que el grupo funcional carbonilo tome el menor localizador posible. Su nombre queda como ex-4-in-3-ona. Siguiente molécula. Un éster con un doble enlace en su cadena principal y un fenilo en la secundaria. La cadena principal se comienza a numerar por el carbonilo. Se nombra como but-2-enoato de fenilo. Siguiente molécula. Un ácido carboxílico de 3 carbonos, con 2 sustituyentes metilo. Se comienza a numerar por el carbonilo, quedando el nombre de ácido dimetilpropanoico. Nota cómo no hace falta numerar la posición de los metilos, ya que no hay otra posibilidad. Siguiente molécula. Una amina secundaria de la que parten 2 cadenas etilo. Es la dietilamina. Otra molécula más, en la que hay 2 grupos aldehído en los extremos de la cadena y un triple enlace. Se numera partiendo del carbonilo de uno de los aldehídos y haciendo que el triple enlace tenga el menor localizador posible. Su nombre es pent-2
inodial. Los aldehídos no es necesario numerarlos, ya que siempre se sitúan en los extremos de la cadena. Una molécula más es un éter, el cual se puede nombrar de dos formas diferentes. Utilizando la nomenclatura de sustitución, se nombran como alcoxiderivados de alcanos, o alquenos en este caso. La cadena principal será la de mayor longitud o mayor preferencia, y el alcóxido el sustituyente. Su nombre es etoxieteno, primero el alcóxido y después el alqueno. Según la nomenclatura funcional, se nombran las cadenas a ambos lados del oxígeno seguidas de la palabra éter, nombrándose las cadenas por orden alfabético y dejando espacio entre ellas. Su nombre será etil-vinil-éter o etenil-etil-éter. Siguiente molécula. Una cadena de 6 carbonos con un grupo ácido en un extremo. Se comienza a numerar por el carbonilo, quedando un nombre de ácido hexanoico. Siguiente molécula. Una cadena con doble y triple enlace. La preferencia de numeración es para el doble, y en 3 tiene un etilo. Su nombre es 3-etil-hex 1-en-5-ino. Otra molécula más. Una cadena carbonada con halógenos y un doble enlace. Se numera la cadena principal comenzando por el lado más cercano al doble enlace. Es una cadena de 5 carbonos, con cloros en 3 y 5 y bromo en 4. Se nombra como 4-bromo 3,5-dicloropent-2-eno. Siguiente molécula. Es un éter, con un etilo a cada lado del oxígeno. Su nombre es dietil-éter, según la nomenclatura funcional, o etoxietano, según la de sustitución. En la siguiente molécula nos encontramos frente a una amida con un doble enlace en la cadena principal y un metilo en la secundaria. Se comienza a numerar la cadena principal por el carbono carbonilo, quedando un nombre de N-metil-but-3-enamina. Por último, una cadena con un grupo hidroxilo, funcional, y un doble enlace. Se comienza a numerar por el carbono que une al OH. Se nombra como pent 4-en-1-ol. Al final va la partícula ol que pertenece al grupo funcional hidroxilo.